Las teorías económicas que dominaron el siglo XX y que debían ser el garante de la libertad nos han fallado y han dado un poder inmenso a los gobiernos y a los bancos centrales para que crean que pueden manipular los ciclos económicos a su antojo. Quédate hasta el final que, aparte de hablarte de esta gran estafa en la que vivimos, te voy a explicar dos cosas que me han pasado estos días. Tienen que ver con uno de mis vídeos, que ha sido bloqueado por YouTube, y otro con la conferencia que tenía que dar junto al presidente de Colombia, Gustavo Petro. Eso será al final. Ahora quédate, que lo que voy a contarte hoy también te interesa. Toda teoría económica presentada después del marxismo asumió que la complejidad del ciclo económico se puede reducir a una sola causa y efecto, pero hasta la fecha ningún intento de manipular el ciclo ha impedido una recesión o crisis financiera. Ahora nos enfrentamos a una crisis verdaderamente monumental y los bancos centrales de todo el mundo están atrapados. Su intento de estimular la economía a través de la flexibilización cuantitativa y la manipulación de tipos ha fracasado estrepitosamente y ahora lo volvemos a ver. Si no suben los tipos, la inflación de oferta se sumará a la que tarde o temprano llegará por la demanda. Si los suben, la inflación no caerá más que por aspectos estadísticos que tienen que ver con el efecto escalón, que te explico al final del vídeo, y no tanto por una reducción en sí misma y que se acumula. Sin embargo, subiéndolos, se pone el freno de mano a la economía. Como te dije hace ya más de un año, en este canal, en un vídeo, están totalmente atrapados. Resulta que estas políticas han llevado a muchos de todos ellos a suponer que un gobierno, de la mano de un banco central, puede crear dinero libremente, sin inflación, y después de crear trillones de dólares y billones de euros para comprar deuda pública, pues ha pasado lo que ha pasado. Y ha tenido los santos huevos esta gente de decir que esto es teoría monetaria moderna, que los bancos centrales no crean dinero. En realidad, lo que hacen es inventarlo a través de una figura llamada inyectar liquidez, que es una trampa al solitario. Cuenta que esa liquidez sale de incrementar el balance de un banco central, como haría una empresa pidiendo un crédito. El Banco Central Europeo no puede pedir créditos, lo que hace es comprar reservas, es decir, compra la deuda de los países. Y eso es terrible, pero esa deuda, que es la que hace que suba la inflación, es la que el Banco Central Europeo compra para que se mantenga el ciclo que no saben cómo pararlo. Imprimen más masa monetaria y listos, pero ahora suben los tipos a la vez que aumenta el coste de la deuda. ¿Qué puede salir mal? Todo. Hay quien asegura que no pasa nada con dejar la impresora funcionando. Si estuvieran en lo cierto, ¿por qué molestarse en tener impuestos? Mucho mejor pedir dinero prestado continuamente sin intención de saldar las deudas, las deudas nacionales, y crear eso que la teoría monetaria moderna llama deuda infinita. Deuda infinita. Y a todo esto que aumentan las crisis. Además de la ecológica, existe una crisis social, otra política, otra cultural y otra moral. En el ámbito político, la democracia, las ideologías, el capitalismo, todo eso está en crisis. En el plano social nos encontramos con pobreza extrema, niveles de desempleo desesperantes, miles de millones de personas han perdido totalmente la confianza en sus gobiernos. Desde el punto de vista geográfico, vemos que las crisis surgen en casi cualquier parte. A la primavera árabe le siguieron otros conflictos bélicos, acordaros, y civiles, violaciones de derechos humanos, millones y millones de refugiados por ahí dando vueltas, la situación de Eritrea, Nigeria, Somalia, Afganistán, Sudán del Sur, Yemen, Honduras. ¿No es mejor? Ahora tenemos el Líbano. Échale un vistazo a mi perfil en Twitter y verás que allí hay cosas que no salen en los medios. Allí estamos viendo cómo la gente asalta los bancos para poder extraer su propio dinero. El que en teoría debería de estar ahí, aunque ellos no lo saben, ahí no está. En Haití la gente salta la frontera con República Dominicana sin miramientos, sin oposición. De Sri Lanka ya no se habla. Pero de todo esto no verás nada en los medios. Hay informes de la FAO que detallan que se dirigen hacia nosotros 45 millones de personas que tienen que llegar en menos de 5 años porque se mueren de hambre. Ahí se desvela que también el capitalismo global, por lo menos ese que nos han definido, está en crisis. Desde la década de los 80 el modelo de economía de mercado se ha desplazado a una cosa rara, a un desarrollo económico global donde solo hay especulación y maximación de los beneficios, abandonando totalmente su origen y razón de ser, crear capital,
ahorrarlo e invertirlo. Desde aproximadamente 1980, en el mundo anglosajón, y en 1990 en el panorama internacional, una nueva forma de capitalismo financiero que opera a corto plazo domina la actividad económica y cuando no llega se deja hacer por lo público y se mezcla con él. De ahí se traslada la idea de una cosa rara que nos gobierna en todo el mundo y que se llama socialdemocracia capitalista, algo que no puede ser, por cierto, y no puede ser porque es imposible. En un mercado libre no existe intervención del gobierno en forma de regulaciones, fijación de precios, cuotas o cualquier forma de intervención de ese mercado. El mercado libre resulta bueno cuando existe un alto número de vendedores y compradores de modo que ninguno de ellos puede afectar al precio del mercado, y esto solo es posible si no existen barreras significativas a la libre competencia, algo que, por cierto, ni la izquierda actual, ni el centro, ni la derecha oficial, o sea, nadie está dispuesto realmente a llevar a cabo, unos por estar en el orden del control socioeconómico y otros porque, aunque vayan de azul o de verde, se digan liberales o lo que sea, en realidad se sienten súper cómodos en el uso estatista de la economía. Cuando alguien dice que es que hasta Sarkozy controló precios, intenta justificar que desde la derecha se puede hacer cosas así, pero eso, en realidad, lo que es todo lo contrario y muestra el miedo a perder la calle que tienen casi todos los que viven del erario público. Por eso, de repente, te encuentras que las cuentas públicas de muchos países son un desastre. Las españolas se encuentran en una posición de desequilibrio estructural que parece imposible de revertir. La crisis y recesión posterior al 2008 al 13 impactó muy fuerte en las cuentas públicas de todos los países de la Unión Europea. En algunos países el impacto negativo inicial fue incluso más fuerte que en España. Ya fue, por ejemplo, en Irlanda, Grecia, Portugal, estos estuvieron peor incluso. Con la recuperación económica después del 2014, la práctica totalidad de esos países empezaron a reducir su déficit público, incluido España. Sin embargo, España es de los que más lento lo ha hecho y durante varios años es el país con más déficit fiscal de Europa. España ha sido el país con más déficit de toda Europa un buen número de años, pero como Europa se ha ventilado las reglas fiscales, es decir, la obligación de cumplir unos números concretos, pues no pasa nada, hasta que pase. No saldremos de la crisis simplemente afirmándolo. Nosotros mismos debemos ser capaces de trabajar para cambiar nuestro futuro. La historia de la humanidad es la historia de la evolución y de la modernidad, y esta modernidad conlleva siempre momentos críticos como el actual, donde quienes deben liderar los procesos, marcar con luces largas el futuro de todos, tienen la obligación de construir en base a la competitividad, la eficiencia y construyendo una sociedad más equilibrada y justa, donde precisamente el capital es fundamental. Pero eso no parece ser lo que está pasando. ¿Cómo piensan los que están, los que quieren estar, o los que parece que podrían estar, estructurar un país como el nuestro, o el que estés ahora mismo, en un entorno económico robotizado, automatizado y con mucho menos empleo? ¿Cómo piensan balancear la pérdida de valor humano en cuestiones laborales, el incremento de máquinas, al servicio de la eficiencia, y en la retirada genérica de intermediarios en todo lo que una plataforma digital pueda sustituirlos? ¿Cómo han pensado mejorar mi vida, la de mi hijo, la del tuyo, la de todos, cuando ese mundo inminente se despliegue? Probablemente ellos no deben ser quienes deban liderar todo eso, porque en realidad son los responsables en gran medida de no tenerlo previsto, de habernos llevado a un pozo mucho más profundo de lo que probablemente nos correspondía. Lo que debería de preocuparnos es que seguimos centrados en el corto plazo, en la táctica. Ese planteamiento es muy pobre y básicamente nos dejará al margen de muchas de las revoluciones socioeconómicas y tecnológicas que se están produciendo en el mundo y nos van a hacer, como buscan, más dependientes. Y tres cosas que os quería decir. Uno, os voy a poner el vídeo del efecto escalón y ahora os hablo de dos cosas. Escuchad el vídeo del efecto escalón. He escuchado a la mayoría de analistas que aseguran que la inflación ha tocado techo, que lo peor ya ha pasado. Y si lo miramos bien, podemos decir que aunque lo parezca, eso no va a ser cierto. En los próximos meses vamos a ver datos que marcarán una moderación en la escalada de precios, pero el gran responsable será un efecto estadístico que distorsiona la realidad. Se trata del denominado efecto escalón. Mira, si te lo voy a explicar, atento a lo que te voy a contar para que no te vendan gato por liebre, es decir, bajada de inflación a cambio de un simple efecto aritmético. Y te lo voy a contar de una manera simple. Resulta que los precios empezaron a dispararse a tasas muy altas a finales del año pasado. Y la comparativa del IPC, del
del índice de precios al consumo se hace de manera interanual, por lo que, aunque la inflación siga subiendo, parecerá que se modera debido a esa comparativa. Es en realidad un simple espejismo, es el IPC en el metaverso. Te lo explico aún más simple. En el último cuatrimestre del año pasado, la inflación se disparó de manera muy importante, y como en los meses que vienen la inflación se medirá comparándola con la tasa registrada en el mismo mes del año anterior, cuando fueron históricamente altas, la comparativa se verá amortiguada hasta final de año, y por eso a ese efecto se le llama efecto escalón. Siempre ocurre, cuando los precios han subido mucho, siempre ocurre que al año siguiente se modera porque hay una especie de resta. Y ojo a eso, porque en realidad la situación seguirá siendo acumulativa. Es decir, en 3 años, aunque bajara la inflación, la suma de todo ese tiempo, sumando inflación, ronda el 25%. Es decir, en 3 años tú y todos los que estáis viendo este vídeo sois una cuarta parte más pobres que en 2020. Igual sigue siendo hora de dejar de ver la tele y empezar a quejarse un poco, ¿no? Y ahora 2 temas más. Uno, sabéis que me han bloqueado un vídeo le han dado una alerta, un vídeo en YouTube, y al parecer es por denuncias de los usuarios que dicen que en parte de ese directo, que es el del anterior lunes, pues resulta que hay imágenes agresivas, y es esa mujer que se defiende de un ladrón que le quiere robar el bolso en Italia. Entonces eso ha hecho que el vídeo pues sea mucho menos accesible y no entre dentro de las promociones y tal, y que supongo que tienes que certificar que eres mayor de edad para verlo. Es igual. La segunda es que ayer tenía que dar una conferencia con el presidente de aquí de Colombia. El hombre se ha puesto enfermo, pues al final no ha habido encuentro. ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, que me voy y que espero llegar a tiempo porque después de aquí me voy a Jerez de la Frontera, para los que estéis por Andalucía, y que en principio yo espero poder hacer el directo el lunes. Si no pudiera, avisaría con tiempo y lo pasaríamos al martes. ¿Qué vamos a hacer? Nos vemos. Seguimos.